En las vibrantes selvas de la India, habita una criatura que parece tejida con sombras y fuego. El tigre de Bengala. El tigre de Bengala es sigilo, es fuerza, es ley natural en movimiento. Pero entre todos, existió uno que ha llevado el arte de la caza a otro nivel. Capaz de derribar presas imposibles, su instinto parecía anticiparse al movimiento, su cuerpo respondía con una precisión letal. Era una poderosa tigresa, conocida como Arrowhead, la gran cazadora de cocodrilos. Como lo mencioné en un vídeo anterior, la tigresa Arrowhead solía residir en el majestuoso Parque Nacional de Ranthambore, entre antiguas ruinas, bosques y lagos que una vez fueron el reino de grandes leyendas. Nacida en 2014, Arrowhead es hija de la tigresa Krishna, de su segunda camada, y del macho Star, además es nieta de la legendaria Machli. Su nombre proviene de una distintiva marca en forma de flecha en su mejilla izquierda, un rasgo que evoca la memoria de su famosa abuela. Junto a sus hermanos, creció entre las zonas 2, 3, 4 y 5 del parque, explorando cada rincón bajo la protección de su madre, hasta que llegado el momento, emprendieron caminos separados. Y fue su audacia, su confianza innata y su temple lo que le permitió imponerse sobre otras hembras, llegando incluso a desafiar a su propia madre y tomar posesión de su territorio. Así, Arrowhead en algún momento se convirtió en la dominante de las zonas 2, 3 y 4. Luego de consolidar su dominio territorial, Arrowhead encontró pareja y dio inicio a un nuevo capítulo en su vida, la maternidad. Fue vista por primera vez con su primera camada el 22 de febrero de 2018, marcando el inicio de su legado. Tiempo después, el 2 de enero de 2019, presentó al mundo a su segunda camada, y el 13 de junio de 2021, sorprendió nuevamente con su tercera camada. Una de las cualidades más asombrosas de esta gran emperatriz es su extraordinaria habilidad como cazadora. Arrowhead no se limitaba a cazar ciervos o jabalíes, como lo hacen la mayoría de los tigres. En varias ocasiones, se atrevía con presas que normalmente un tigre no caza, o simplemente evita, como son las tortugas. Pero Arrowhead no solo destacó por su fuerza y precisión, sino por dominar una técnica letal heredada de su abuela, la habilidad para matar cocodrilos. Esta destreza, casi imposible para la mayoría de su especie, ha pasado de generación en generación como un sello de poder. Arrowhead era capaz incluso de enfrentarse a un cocodrilo dentro del agua, demostrando una audacia pocas veces vista en un tigre. Como en esta ocasión, pero Arrowhead tuvo que retirarse de inmediato ante la repentina aparición de otro cocodrilo. Aún así, su osadía dejó claro que ni siquiera los dominios del agua estaban fuera de sus límites.
Por otro lado, de entre sus hijas, Riddhi y Siddhi son algunas de sus herederas, portadoras del linaje feroz y dominante de Ero-Ugged. Que con el paso del tiempo, como ha ocurrido antes en esta poderosa dinastía, llegó el inevitable momento del conflicto. Madre e hijas, impulsadas por el instinto territorial y la necesidad de poder, se enfrentaron. Y una vez más, la historia se repitió. El legado de Machli se renueva en la lucha, donde la sangre no impide la rivalidad, sino que la enciende. Pero pese a todo, esta gran emperatriz siguió adelante con la misma determinación que la había definido toda su vida. Además volvió a criar una camada, cumpliendo una vez más su papel como madre y protectora. Sin embargo, con el tiempo, su salud comenzó a deteriorarse. Según la información del Parque Nacional Ranthambore, Ero-Ugged había estado librando una valiente y silenciosa batalla contra el cáncer de huesos durante mucho tiempo, una enfermedad que fue debilitando su cuerpo, pero nunca su espíritu. Incluso en sus últimos días, demostró la esencia de su linaje. Apenas unos días antes de su muerte, el 14 de junio de 2025, volvió a mostrar su legendaria destreza al cazar y abatir un cocodrilo, una última proeza que selló su legado con la misma fuerza con la que vivió. Unos días después, el 17 de junio de 2025, la gran emperatriz realizó su última marcha a lo largo de las orillas de Padam Talab, ese legendario cuerpo de agua que había sido testigo de su reinado durante tantos años. Fue como una última caminata de despedida digna de una leyenda. Hasta que finalmente, la gran emperatriz, la imponente cazadora de cocodrilos, Ero-Ugged, falleció el 19 de junio de 2025, a los 11 años de edad. Pero lo que hace su partida aún más conmovedora es lo que ocurrió ese mismo día. Mientras Ero-Ugged daba su último aliento, su hija Kankati era reubicada en otra reserva. Kankati le había hecho compañía durante los últimos tiempos, permaneciendo a su lado mientras la gran emperatriz libraba su batalla contra la enfermedad. Eran inseparables, unidas por un vínculo profundo que iba más allá de lo visible. Y cuando Kankati fue tranquilizada y trasladada lejos de su lugar de nacimiento, fue como si ese cordón umbilical invisible entre madre e hija se hubiera cortado. Entonces, casi como escrito por la naturaleza misma en un acto de poesía silenciosa, Ero-Ugged falleció. Y finalmente su cuerpo fue incinerado. Ero-Ugged fue una digna heredera de Krishna y Machli, que siguió engrandeciendo su linaje incluso durante sus últimos días. Si bien esta gran emperatriz, hoy leyenda, ha dejado de existir, su legado continúa, y seguirá aquí por mucho tiempo más, llevando consigo el linaje de los asesinos de cocodrilos, de la dinastía más grandiosa y poderosa de todos los tiempos.